Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que ya estarás a punto de dormirte. Bueno, si estás a punto de dormirte, en realidad seguramente no tenés por qué escuchar este podcast. Seguramente no vas a estar a punto de dormirte, ni mucho menos. Seguramente no estás a punto de dormirte. Seguramente estás queriendo dormirte y no podés. ¿Por qué? Porque tenés insomnio, porque los pensamientos no te dejan conciliar el sueño. Porque las cosas que pensás, las cosas que tenés dentro de la mente, todos esos miedos, todos esos deseos, no te dejan dormirte, no dejan que tu mente esté en paz, que tu mente esté tranquila. Bueno, con este podcast lo que voy a hacer va a ser intentar distraerte un poco de todos esos pensamientos y de esa manera inducir al sueño y de esa manera lograr que te duermas de una vez por todas. Lograr vencer al insomnio con un podcast. Parece mentira, pero sí, se puede hacer. No con un podcast. Se puede hacer con un diálogo. Lo puedo hacer sentado al borde de tu cama contándote una historia. Contándote una historia o lo que sea de lo que me ponga a hablar que te pueda llegar a distraer de tus pensamientos. Es más, hoy vamos a hacer una especie de experimento y no vamos a contar una historia, no te voy a contar una historia como tal, o sea, no va a ser una historia, no va a ser un cuento, ¿sí? Pero igualmente esto termina siendo un experimento, vamos a ver si realmente tiene buena acogida de parte de todas las personas que están escuchando, ¿sí? Incluida vos. Vamos a ver si les gusta. Vamos a ver si realmente puedes llegar a hacerlos dormir. Porque en sí, la idea es que la historia sea por lo menos un poco aburrida. O por lo menos se vaya tornando aburrida con el pasar de los minutos. ¿Para qué? Para que te desenganches. No te olvides que estamos en el trenecito de los sueños. Todos a bordo. Trenecito de los sueños. Vamos a apagar la luz y vamos al país del cuento a descansar nuestro cabuz. Esa es nuestra canción de referencia. Esa es la canción con la que iniciamos, o por lo menos con la que estamos iniciando últimamente la mayoría de los episodios. Esa canción, bueno, es de los Simpsons. Es una canción que le ha cantado Marge a Bart en un episodio en el cual
Bart deja de ser un niño, por lo menos para Marge, luego de que se roba un videojuego de una tienda. ¿Sí? Básicamente como para que tengas una especie de parámetro, para que sepas de dónde viene esa frase o esa canción, por si es la primera vez que escuchás el podcast. ¿Sí? Básicamente lo que yo hago en este podcast es intentar inducir el sueño en tu cabeza, es intentar, ahora mismo que te estoy hablando, intentar que te duermas. Intentar distraerte en principio de los pensamientos que no te dejan dormir, de todo eso que tenés en la mente y que al fin y al cabo te termina distrayendo. Es por eso que no te podés dormir, es por eso que tu mente está ocupada procesando toda la información que vos mismo le estás dando. Obviamente que uno no puede controlar su mente. Es la mente de uno la que termina controlando su cuerpo, sus acciones, su vida. ¿Quién controla a la mente? O sea, si la policía cuida a las personas, ¿quién cuida a la policía? Si los gobiernos se encargan de controlar a la gente, ¿quién controla a los gobiernos? Bueno, justamente es una pregunta muy filosófica, por decirlo de alguna manera. ¿Quién cuida a la policía? No sabemos todavía quién cuida a la policía. Porque, por ejemplo, la policía cuida a las personas de que no sean atacadas, de que no sean asesinadas, de que no les roben. Bueno, perfecto. Y si le roban a un policía, ¿quién cuida a la policía? Otra policía. Pero va a llegar un momento en que los policías, la cantidad de policías van a ser finitos. O sea, es una cantidad limitada de policías en el mundo. Quizás, bueno, puedan llegar a venir policías de otros países a cuidar a los policías de este país. Y así sucesivamente se vayan cuidando policías de otros países. Vayan cuidando policías de otros países a policías de unos terceros países. Así los policías se van cuidando entre ellos independientemente de su nacionalidad, ¿no? Y obviamente terminan todos los países sin policías. Porque, como te digo, los policías cuidan que a vos no te roben. Bueno, ¿y quién cuida a esos policías? Otros policías. Perfecto. Entonces un policía va cuidando al otro, ¿no? Y a este policía cuidador, ¿quién lo cuida? Otro policía. Y a ese policía que cuida, ¿quién lo cuida? Otro policía. Y así se terminan los policías en algún momento. En algún momento ya no hay más policías que te cuiden. ¿Quién viene? Un policía de otro país. ¿Y quién cuida? ¿Quién termina cuidando al policía de otro país? Otro policía de otro país. Perfecto. Y llega un momento que todos los policías de otro país se vienen para acá y ese país queda sin policías. Por lo tanto, podemos sospechar que hay toda una trama oculta, hay toda una estrategia de parte de los ladrones de determinados países de mudarse de país, ir a robar a otro país. ¿Para qué? Para que los policías de su país se vayan a cuidar a los policías de otro país y su país quede sin policías. De esa manera poder atracar y robar tranquilos y sembrar el pánico sin que nadie les cause ningún tipo de impedimento, sin que nadie se los impida. Obviamente que esto quizás es una trama demasiado enroscada. Obviamente que quizás no hayas entendido nada, pero bueno, básicamente de eso se trata el podcast. De que no entiendas demasiado, de que te aburras progresivamente de la historia que te voy a contar, que primero te interese. Primero te tiene que interesar, obviamente, para poder distraerte de los pensamientos, para poder distraerte de lo que estás pensando, de aquello que te genera el insomnio, de eso que no te deja dormir. Después de eso, te tenés que aburrir. Básicamente, la historia que te voy a contar va a ser aburrida para que el sueño pueda llegar a tu cabeza. Para que dejes de escucharme, en algún momento estás subido, estás subida, estás enganchado, estás enganchada al trenecito de los sueños. Yo soy como una especie de locomotora que te va llevando. Y en algún momento te vas a desenganchar. La idea es que tu enganche, voy a averiguar cómo se llama. Yo prometo en algún momento averiguar cómo se llama, pero el enganche entre un vagón y el otro, o sea, vos sos un vagón en el trenecito de los sueños. Hay muchos vagones, que son todos los oyentes de este podcast. Los vagones tienen que estar unidos
apenas. Viste que es como que un vagón tiene un fierro que sobresale, que tiene un agujero en el medio. Y el otro vagón, el de adelante, también tiene un agujero que sobresale. Tiene un fierro que sobresale con un agujero en el medio. Por lo tanto, esos fierros, cuando el vagón está enganchado con el otro vagón, están superpuestos. Un fierro arriba del otro fierro, cosa que los agujeros coincidan, y en el medio hay como una especie de tornillo, hay como una especie de gancho, ¿no? Yo me imagino una cosa así, no sé si en realidad los trenes tienen esa forma de enganchar sus vagones. Pero bueno, yo me imagino algo así. Un fierro que sobresale de un vagón, el vagón que está adelante tiene otro fierro que sobresale, los dos fierros se superponen, de manera que los agujeros coincidan, y en el medio hay como una especie de tornillo que los une a los dos. Es como una especie de ganchito que los une a los dos. Ese ganchito pasa por los dos agujeros de los dos hierros, por lo tanto, los vagones no se separan. Solamente con sacar ese tornillo, ya el vagón de adelante seguiría su camino y el vagón de atrás quedaría acéfalo, suelto, porque claro, no estaría enganchado a nada. ¿Sí? Su fierrito con el agujero en el centro no estaría enganchado al otro fierro del vagón de adelante, por lo tanto se soltaría. Imagínate que el enganche, o sea, el tornillo, ese fierro que va en el agujero de los dos fierros que sobresalen del vagón, de los vagones, tiene que ser muy, muy leve, muy frágil, por decirlo de alguna manera, o tiene que estar apenas metido en los agujeros. De manera que el desenganche pueda ser fácil, ¿sí? Después de esta explicación muy gráfica, después de esta muy detallada explicación, por decirlo de alguna manera, podemos decir que la idea es que te enganches con la historia que te voy a contar, pero te enganches muy poquito. Muy poquito. O sea, que estés siguiéndome, que seas un vagón enganchado a la locomotora, pero que estés apenas enganchado. De manera que te puedas soltar también muy fácilmente. Que a la primera de cambio te sueltes. Que enseguidita cuando llegue el sueño a tu cabeza, llegue el sueño a tu cuerpo, cuando el sueño te invada, puedas soltarte enseguida de la historia. Justamente el insomnio es lo contrario. Justamente el insomnio está provocado por la imposibilidad que tienen las personas de desengancharse de lo que están pensando, de dejar de prestarle atención a lo que están pensando. Nosotros tenemos la particularidad de estar ocupados todo el día y que cuando llegue la noche nos ponemos a pensar, nuestra mente empieza a procesar un montón de pensamientos, a procesar y analizar un montón de pensamientos, un montón de ideas que nosotros tenemos, y se las empieza a procesar en el momento menos apropiado, que es justamente a la noche cuando nosotros queremos dormir. Es por eso que no podemos dormir. Muchas veces ocurre lo contrario, muchas veces no podemos dormir porque no tenemos sueño, y justamente a causa de que no podemos dormir, la mente está libre, se pone a pensar en un montón de cosas. Le vienen un montón de ideas diferentes a la cabeza. Pero habitualmente pasa lo contrario. Habitualmente primero vienen las ideas y son las que no nos dejan conciliar el sueño. Por eso es que si en algún momento, no sé, imagínate que mañana tenés un examen, lo más probable es que estés nervioso y lo más probable es que esos nervios y tener la cabeza llena de pensamientos que tienen que ver con el examen, esos pensamientos no te dejen dormir. ¿Por qué? Porque justamente la cabeza está procesando un pensamiento detrás de otro, una idea detrás de otra. Estás pensando en cómo será el examen, en si lo aprobarás, si no, si será difícil, si no, las consecuencias, qué es lo que puede salir bien, qué es lo que puede salir mal, cuán mal pueden salir las cosas, cuán bien pueden salir las cosas. Te imaginas los dos escenarios, pensás en qué pasaría si te encontrás con un examen que sabes hacer, qué pasaría si te encontrás de repente con un examen del cual no sabes ninguna pregunta, qué pasaría en el futuro cuando te lo entreguen, cómo va a ser tu estado emocional cuando descubras que aprobaste, cómo va a ser tu estado emocional cuando descubras que desaprobaste. Todo eso estás pensando, eso y mucho más, ¿no? Estás pensando cuando te acostás a dormir.
cuando supuestamente liberás la mente de todas las actividades normales del día, todo eso empezás a pensar cuando te acostás a dormir. Y claro, ¿cómo vas a dormir pensando en todo eso? Además son todos temas interesantes. Interesantes para tu mente. Interesantes para tu mente en ese momento. Porque quizás después de que rindas el examen vas a relajarte, vas a estar súper tranquilo o tranquila. Y todos esos pensamientos van a ser totalmente irrelevantes. Si en algún momento llegan a tu cabeza otra vez esos pensamientos, van a ser totalmente irrelevantes porque ya no van a ser importantes. No van a ser importantes por una cuestión cronológica, por decirlo de alguna manera. Eran importantes antes de rendir el examen. Después de que lo rendiste, ya esas cosas pasan a un segundo plano. Ya es como que estás jugado, y ya no hay demasiado interés en ponerse nervioso por si aprobás o no desaprobás. Ya está. Aprobarás, no aprobarás, desaprobarás, aprobarás, no aprobarás. Ya es cosa del destino. Ya el examen lo hiciste y ya está. Bueno, quizás también puedas llegar a estar nervioso por, no sé, el resultado del examen que te van a dar mañana. Entonces, bueno, al tener la noticia mañana, al haberte dado la fecha y al haberte dicho, bueno, no sé, mañana te vamos a dar el resultado del examen. Bueno, obviamente ahí sí vas a volver a estar nervioso, vas a volver a estar ansioso. Quizás no puedas dormir de los nervios. Qué sé yo, si al otro día tenés un evento importante, si vas a asistir a alguna fiesta, si vas a asistir a algún concierto, si tenés un evento que estás esperando hace mucho tiempo, lo más probable es que te domine la ansiedad y que no puedas dormir. Pero no solamente esto ocurre cuando pasa algo así, que de hecho cuando pasa algo así también sería insomnio, o por lo menos sería algo parecido al insomnio. Peor es cuando esto nos pasa todas las noches, cuando nos atacan miles de pensamientos diferentes, miles de ideas diferentes, cuando la ansiedad y los nervios y la incertidumbre muchas veces nos atacan todas las noches y todas las noches no nos dejan dormir. Lo que yo hago con este podcast es sumarte al trenecito de los sueños. Yo soy como una especie de locomotora y vos vas detrás, vos sos uno de los vagones, junto con todos los oyentes de este podcast, que son los demás vagones. La idea es distraerte de esos pensamientos que te generan la ansiedad y los nervios. La idea es que te olvides por un segundo de todo eso y me prestes atención y escuches la historia que te voy a contar. De hecho, hoy no te voy a contar una historia. Hoy es una especie de experimento y vamos a ver si realmente resulta y realmente te podés dormir con esto que voy a hacer hoy. Pero la idea es que tarde o temprano te desenganches. La idea es que en principio me prestes atención y empieces a escuchar la historia, pero tu atención sea algo muy débil. El enganche que yo te produzca sea muy débil. Como si, te decía, el tornillo ese que une los dos vagones esté apenas encastrado. Entonces, a cualquier movimiento, cualquier golpe, cualquier cambio, los vagones se desenganchan y chao, te perdí. Si te pierdo, sería ideal. A diferencia de cualquier otro podcast, ¿no? Que puedes llegar a sufrir por perder un oyente. No. Yo si te pierdo es porque te dormiste. Por lo tanto, bueno, no voy a tener ningún inconveniente en que te duermas. Imagínate que para eso estoy haciendo el podcast. Sería como un objetivo cumplido para mí. El hecho de que pudieras conciliar el sueño y te pudieras dormir. El hecho de aburrirte lo necesario como para que te desenganches de la historia. Como para que empieces a prestarle atención a lo que yo estoy diciendo y tarde o temprano te desenganches. Pero te desenganches sin darte cuenta. Te desenganches porque el enganche, el encastre que había, ese tornillo estaba apenas puesto. Por lo tanto, te desenganchaste casi sin darte cuenta. Te llevé de alguna manera a que te desengancharas. Yo provoqué de alguna manera que te desengancharas. Porque de alguna manera atraje tu atención al principio, de alguna manera estás escuchando lo que te estoy diciendo, y por otro lado, no te está interesando demasiado. Pero estamos en ese punto intermedio. Ese punto intermedio es el ideal. Porque si yo lo que te estoy diciendo no te interesara en lo más mínimo,
ya hubieras detenido el podcast y ya estarías pensando otra vez en todas esas cosas que no te dejan dormir. Ya estarías con la cabeza a mil pensando en un montón de cosas que son esas cosas las que no te dejan conciliar el sueño, porque la cabeza no para. Bueno, lo que vamos a intentar es que la cabeza pare, es que la mente frene un segundo, es distraerla de todo lo que está pensando y concentrarla acá, en la historia que te voy a contar o la historia que te cuento en cada podcast. Pero la historia se va tornando tan aburrida que en algún momento la cabeza se desengancha, la cabeza baja su compuerta, cierra, se queda en stand-by, porque el sueño llegó. Y el sueño llegó porque la mente estaba tranquila, estaba enfocada en una sola cosa, y porque esa cosa terminó por aburrirla. Esa cosa terminó por decidir que la cabeza se desenganchara. Es imposible no hacerlo de esta manera. Es imposible dormirse si no es de esta manera. Obviamente que sí, te vas a dormir tarde o temprano. Si tomas una pastilla también te puedes llegar a dormir. Es posible también que con este podcast no te duermas nunca. Pero bueno, obviamente no... Como todo, no le va a servir a todo el mundo, no le va a servir a un 100% de las personas. Pero lo ideal es estar en ese estadio intermedio entre que lo que estoy diciendo te interese un poco como para correrte de los pensamientos de todos los días y no te interese tanto como para no quedarte dormido, como para estar prestando atención y estar con todos los sentidos puestos acá. No, va a llegar un momento que, como no te va a interesar demasiado, vas a terminar soltando, sin quererlo, sin darte cuenta, inconscientemente vas a terminar soltando y te vas a terminar durmiendo. Lo que ocurre con el insomnio y con los pensamientos que tenemos, las ideas que tenemos por la noche en nuestra cabeza, es que no son aburridas. Son lo suficientemente interesantes como para que la mente esté con todos los sentidos puestos ahí y tenga ganas de seguir procesando esa información. Es información importante, es información vital, es información entretenida para la mente. Por lo tanto, esos pensamientos no te van a dejar dormir nunca. Tenés que correrte y tenés que distraerte de esos pensamientos. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que llevo adelante este podcast, para intentar generar justamente eso. Una distracción mínima que te permita desengancharte lo más rápido posible. Engancharte como estás enganchado ahora y desengancharte lo más rápido posible. Déjame que te cuente... Bueno, hoy no te voy a contar una historia. Hoy vamos a hacer algo... Yo creo que debe ser lo más aburrido del mundo. Es por eso que lo vamos a intentar, es por eso que va a ser tipo un experimento. Vamos a leer el diccionario. ¿Qué puede ser más aburrido que leer el diccionario? Ni una clase de historia del profesor más aburrido de la universidad puede llegar a ser más aburrido que leer el diccionario. Leer el diccionario como si fuera una novela. Pasa que no hay trama. Leer el diccionario como si estuviéramos leyendo, no sé, un libro de texto. Bueno, menos trama que en un libro de texto. Son definiciones sueltas. ¿Qué puede haber más aburrido que leer el diccionario? Creo que no hay cosa más aburrida que leer el diccionario. Es por eso que hoy vamos a implementarlo aquí en el podcast. Obviamente, quizás de la lectura del diccionario salgan otras cosas y quizás salga una historia, pero no me quiero adelantar porque no sé qué es lo que va a pasar. Como te digo, es una especie de experimento y ya me dirás vos si sirvió o no sirvió, si lo repetiremos o no y si pudiste quedarte dormido o no. Obviamente que tengo aquí el diccionario de la Real Academia Española y vamos a empezar por la A, por la primera letra del abecedario, ¿ok? Justamente la definición de la A dice primera letra del abecedario español y del orden latino internacional, que representa un fonema vocálico abierto y central. Me gustó esto de vocálico, me llevó a bucólico, pero no, nada que ver. Vocálico con B corta. Obviamente vocálico tiene que ver con que es una vocal, calculo, ¿no? Abierto y central, no sé por qué central. Abierto sí, porque es una vocal abierta, es de las vocales abiertas. A, E, O son las vocales abiertas. Y
La letra I y la letra U son las vocales cerradas. Por eso es que la A es la primera letra del abecedario español y del orden latino internacional que representa un fonema vocálico abierto y central. ¿Sí? Hay muchas definiciones de la letra A, así que prepárate. Segunda definición. Signo de la proposición universal afirmativa. Dice por y B por B. 1, loc, adv, punto por punto, a, 2, del lat ad, 1, prep. Chao. Después de todo esto, yo creo que si no has llegado ya al trenecito, si no llegaste al país de los sueños con el trenecito, realmente no sé con qué vas a llegar. Creo entender, ¿no? Cuando dice prep, bueno, todas las abreviaciones no las terminé entendiendo. La última terminé entendiendo que creo que es preposición, creo que es cuando la A se utiliza como preposición. Dice, precede a determinados complementos verbales, como el complemento indirecto y el complemento directo. Es como que es obvio que si hay un complemento indirecto va a haber un complemento directo, ¿no? Es más, son como los hermanos, son como Caín y Abel, son como esos hermanos que no se quieren y que tienen un carácter diferente y que son diferentes uno del otro. Bueno, justamente así son el complemento directo y el complemento indirecto. Cuando este es de persona determinada o está de algún modo personificado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Legó su fortuna a los pobres. Ahí está la A como preposición y precediendo determinado complemento verbal, como el complemento indirecto o el complemento directo. Es obvio lo que te estoy diciendo. Bueno, es un ejemplo nada más. Respeta a los ancianos. Es otro ejemplo. Claro, ahí también está la A precediendo el complemento indirecto o el complemento directo, depende. El gato persigue a un ratón. Claro, mira, o sea, este podcast termina siendo educativo. Mientras, hasta que te duermas, vas a por lo menos aprender un montón de definiciones. 2. Segunda definición como preposición. Dice que puede preceder al infinitivo regido por un verbo que indica el comienzo, aprendizaje, intento, logro, mantenimiento o finalidad de la acción. Imagínate si tuvieras que entender todo esto, realmente. Todo para saber lo que es la letra A. Realmente son como varias páginas de definición de la letra A, solamente de la letra A. Precede al infinitivo regido por un verbo que indica el comienzo, aprendizaje, intento, logro, mantenimiento o finalidad de la acción. O sea, ejemplos. Empezar a correr, enseñar a leer, disponerse a escapar. Todos esos son ejemplos de cómo la letra A precede al infinitivo regido por un verbo que indica el comienzo, aprendizaje, intento, logro, mantenimiento o finalidad de la acción. Empezar a correr indica comienzo, ¿no? Enseñar a leer indica aprendizaje. Disponerse a escapar indica que has cometido algún tipo de atraco, por lo tanto te persigue la policía y te quieres ir. No, un intento, calculo, ¿sí? Eso es lo que termina precediendo. En fin. Tercer tipo de definición con preposición. Precede al complemento de nombres y verbos de percepción y sensación. ¿Cuáles son los verbos de percepción y sensación? De percepción, verbos de percepción. Los que indican sabor. ¿Cuáles son los verbos de percepción? Por ejemplo, sabor a miel. Ahí está la A en el medio, indicando percepción, indicando a qué sabe la miel. ¿Ok? Precede al complemento de nombres y verbos de percepción y sensación. ¿Para qué? Para precisar la sensación correspondiente. Justamente, si está precediendo al verbo de percepción o al de sensación es para precisar la sensación. Justamente, o sea, ahí está la A, sabor a miel. Huele a chamusquina es la definición, es el ejemplo que pone el diccionario de la Real Academia Española, que es el que estamos leyendo aquí. ¿Ok? Sabes que la A también sirve como preposición, sirve para preceder al complemento de nombres y verbos de percepción y sensación.
y es para precisar la sensación correspondiente. Si querés saber para qué sirve la letra A, este es el podcast apropiado. Cuarto uso como preposición. Precede al complemento nominal o verbal, que es régimen de ciertos verbos. Esto es parecido a lo anterior, pero por ejemplo la A se usa cuando uno dice condenar a muerte, jugar a las cartas. Ahí está la A en el medio siempre. Precediendo en este caso al complemento nominal o verbal, que es régimen de ciertos verbos. Yo creo que leyendo las definiciones tendríamos que terminar buscando también muchas palabras que hay en las definiciones. Por lo tanto sería una cosa eterna, ¿no? Por ejemplo, estamos buscando precede al complemento nominal o verbal, que es régimen de ciertos verbos. Entonces aquí, bueno, precede, sabemos lo que es. Podríamos buscar complemento nominal, ¿sí? O podríamos buscar nominal, porque al fin y al cabo complemento también sabemos lo que es. Podríamos buscar nominal o verbal, que es régimen de ciertos verbos. Podríamos buscar lo que es régimen, ¿sí? Aplicado a lo que tiene que ver con los verbos. Entonces sería algo de nunca acabar, porque empezamos a buscar, no sé, buscamos nominal, buscamos régimen, y quizás en la definición de nominal haya alguna otra palabra que no conozcamos, y terminemos saltando, no sé, a otra definición de otra palabra. Cuando buscamos esa palabra, dentro de la definición también hay alguna palabra que no conozcamos, y por lo tanto así estaríamos por los siglos de los siglos buscando todas las palabras en el diccionario. ¿Que aprenderíamos un montón? Obviamente. ¿Que conciliaríamos el sueño? Quizás sí. Quizás rapidísimo conciliaríamos el sueño haciendo esto. Y quizás, bueno, puede ser también otra opción para este podcast, porque al fin y al cabo lo que busco es que te duermas, que te distraigas y que te duermas. Por lo tanto, bueno, progresivamente estoy siendo, creo que, más aburrido leyendo. ¿Qué más aburrido que leer el diccionario? Y eso que estamos todavía en la quinta definición de preposición de la letra A. ¿Ok? Vamos con la quinta definición de preposición de la letra A, y dice que precede al complemento de algunos adjetivos, como por ejemplo, suave al tacto, propenso a las enfermedades. Claro, en suave al tacto la A está, pero está junto con el, ¿no? Suave a el tacto. No se escribe así, se escribe al tacto, pero al fin y al cabo habría una A escondida ahí como preposición, precediendo al complemento de algunos adjetivos. O sea, el complemento sería... ¿Cuál sería el complemento y cuál sería el adjetivo? Por ejemplo, si yo digo propenso a las enfermedades, precede el complemento. El complemento sería, el artículo sería las, y enfermedades sería el adjetivo, no. Enfermedades es sustantivo. No entiendo. Sexta preposición, o sea, sexto significado de a como preposición, de la letra A como preposición, indica la dirección que lleva o el término que se encamina alguien o algo. ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Voy a Roma, a Palacio. Estos libros van dirigidos a tu padre. Claro, indica la dirección que lleva o el término a que se encamina a alguien o algo. Voy a Roma. Estos libros van dirigidos a tu padre. Perfecto. Yo creo que si no sabía esto, realmente no podía vivir. U dice, en fruits, elípticas imper. Bueno, imper creo que viene de imperativo, pero no entiendo. Usado en frases elípticas imperativas, ¿sería? A la cárcel sería una frase imperativa elíptica. Otra sería a comer. Ahí se usa en otras cosas. Bueno, yo veo siempre los mismos usos. Uso un uso como letra A, pero bueno, qué sé yo. No sé, está bueno poner en un libro con palabras qué es lo que, o los usos para los que se usa la letra A. No lo sé. Séptimo uso como preposición, precisa el lugar o tiempo en el que sucede algo. ¿Sí? Lo agarraron a la puerta. Bueno, esto depende, ¿no? Hay países que utilizan esta manera de expresarse y otros que no.
Firmaré a la noche. Bueno, acá sí. Firmaré a la noche. O sea, precisa el lugar o tiempo en el que sucede algo. ¿Sí? A la noche. Perfecto. 8, octavo significado como preposición. Indica la situación de alguien o algo. A la derecha. A la derecha del director. A oriente. A occidente. Así sería la manera de expresarse para decir dónde está algo, ¿no? Hay a la derecha del director. Perfecto, también. Entonces, indica la situación de alguien o algo. Perfecto. 9. Preposición. Tenemos un montón, te aviso. Designa el intervalo de lugar o de tiempo que media entre una cosa y otra. Por ejemplo, si vos decís de calle a calle, ahí estás usando la A en el medio, designando el intervalo de lugar o de tiempo que media entre una cosa y otra. De 11 a 12 del día. Ahí también estás diciendo de 11 a 12. Décimo. Bueno, ahí también está designando el intervalo de lugar o de tiempo que medía entre una cosa y la otra, ¿no? Décimo, denota el modo de la acción. Fíjate, si vos querés denotar el modo de una acción, podés decir a pie, o a caballo, o a mano. Bueno, esto no significa que vayas caminando con las manos, ni mucho menos. A mano, no sé, sería cuestión de decir, tengo esto a mano, que lo tengo cerca. A golpes. Bueno, a golpes sería cuestión de decir, cómo lo estás haciendo, cómo estás venciéndolo a golpes. No sé, qué sé yo. 11. Precede a la designación del precio de las cosas. Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿a cuánto está esto? Está a 20 reales la vara, a 50 la fanega. Perfecto. De esa manera precede la designación del precio de las cosas. También se utiliza para indicar distribución o cuenta proporcional. O sea, si vos decís de 2 a 2. Bueno, qué sé yo. Yo digo de 2 en 2. Pero bueno, de 2 a 2 o a 3%. Es una manera de utilizar la letra A también. Significado número 13. Como preposición se usa como anteinfinitivo en expresiones de sentido condicional y equivale a la conjunción si con indicativo o subjuntivo. Por ejemplo, a decir verdad. O a saber yo que había de venir. Así se utiliza y esos son los casos. 14. Preposición ante dos, dice. A la vista es el ejemplo. No entendí. Significado número 15. Preposición con, dice, punto. Es una abreviatura. Prep con. Quien a hierro mata, a hierro muere. De esa manera también se usa la A como prep con. 16. Prep hacia. Bueno, como prep hacia se usa, un ejemplo es, se fue a ellos como un león. Perfecto. 17. Como preposición, hasta. Pasó el río con el agua a la cintura. Bueno, perfecto. 18. Como preposición, junto a. El ejemplo dice a la orilla del mar. 19. Como preposición para. El ejemplo dice a beneficio del público. Bueno, son un montón de ejemplos. Como significado 20. Como preposición por. A instancias mías. Como significado 21, preposición según. A fuero de Aragón. Ese es el ejemplo. A lo que parece. A la moda. Significado número 22. Preposición. Da principio a muchas locuciones adverbiales. Como por ejemplo, a bulto, a oscuras, a tientas, a regañadientes. Esos terminan siendo los ejemplos, ¿sí? De cómo se usa la A como preposición en a caballo. Precede la designación del precio también. No, denota el modo de la acción, decíamos, a pie, a caballo. Ah, no, esto ya lo vimos. No, da principio a muchas locuciones adverbiales, a bulto, a oscuras o a tientas. Perfecto, a regañadientes. A todo correr es otro de los ejemplos. Significado número 23.
preposición precede a la conjunción que en fórmulas interrogativas con una idea implícita de apuesta o desafío. Bueno, me falta un verbo, pero bueno, precede a la conjunción que en fórmulas interrogativas con una idea implícita de apuesta o desafío. Por ejemplo, ¿a que no te atreves? Por ejemplo, ¿a que no lo sabes? Y después dice A-1 punto del lat ad 1 pref carece de significación precisa. A matar, asustar, avenar. Bueno, A-2 punto del gr alfa guión coma priv punto 1 punto pref denota privación o negación. Por ejemplo, acromático, ateísmo. Claro, cuando uno pone la A antes, denota privación o negación. Esto sí, lo entendemos. Igualmente no hace falta saberlo, pero bueno. Reitero, qué cosa más aburrida que leer esto, ¿no? Acromático, ateísmo. Antevocal toma la forma an. Por ejemplo, anestesia, anorexia. Claro, hay muchas maneras de usar la A, pero bueno, tampoco es necesario saberlas todas, ¿no? Podemos saberlas, por ejemplo, para quedarnos dormidos. A contraris, dice loc lat, literalmente por contrarios. Argumento a contraris. A contrario sensu, loc lat, loc adv, en sentido contrario. Son expresiones, ¿no? Como, no sé, me suenan latinas. En latín, perdón. Adivinis, dice loc lat, literalmente lejos de lo divino. Primero, loc adg, dicho de la suspensión o cesación canónica impuesta a un sacerdote, que lo inhabilita para ejercer su ministerio. UTC, loc adv. Esas son todas las abreviaturas que hay. A fortiori, loc lat, literalmente por un motivo más fuerte, significa a fortiori. O con mayor razón, o por la fuerza. A latere, significa literalmente de costado, al lado. No voy a leer más las abreviaturas porque realmente dice com, loc, adv, b corta, punto. Bueno. A nativitate, dicho de un defecto de sentido o de un miembro que se padece porque se nació con él y no por contingencia o enfermedad sobrevenida. Así que si naciste con algún defecto de sentido o un defecto de un miembro, tenés que decir a nativitate. Así tenés que hablar de ese defecto. A pari, ¿sí? Por igual significa. A posteriori, bueno, este se usa un poco más. A posteriori. ¿Qué significa? Literalmente de lo posterior. Indica la demostración que consiste en ascender del efecto a la causa o de las propiedades de algo a su esencia. Después de examinar el asunto de que se trata. También es otro significado. Muchas veces los significados son más difíciles que la palabra, ¿no? A priori es otro que también se usa, por lo menos yo lo he escuchado. Significa de lo anterior, o sea, se utiliza para indicar la demostración que consiste en descender de la causa al efecto o de la esencia de una cosa a sus propiedades. De esta especie son todas las demostraciones directas en las matemáticas. Antes de examinar el asunto de qué se trata. O sea, a priori es antes de examinar el asunto de qué se trata. O sea, antes de ver algo, puedo dar una definición a priori. Acuo, que marca el principio de un periodo de tiempo, de un proceso. Por ejemplo, 1552 es el año acuo de esta obra. O, en derecho, dicho de un juez o de un tribunal. Acuo, de cuyo fallo se parte en la apelación a otra instancia superior. Así que seguramente si estudias derecho debes saber esto, ¿no? A sensu contrario significa a contrario sensu. Me muero. A sensu contrario significa a contrario sensu. ¿Y qué definición me estás dando? Bueno, ahora voy a buscar a contrario sensu para ver qué significa. No está a contrario sensu. Sí, está a contrario sensu, uno de los primeros que dijimos, en sentido contrario. Por lo tanto,
Hacen su contrario significa también en sentido contrario. Asímili significa por semejanza, argumento asímili. Aarónico, perteneciente o relativo a Aarón, que es un personaje bíblico, hermano de Moisés. Todo lo que es aarónico es perteneciente a Aarón. Aaronita, descendiente de Aarón, o sea, alguno de los hijos será aaronita, o cualquier descendiente de Aarón se le dice aaronita. Es un personaje bíblico, hermano de Moisés, que es perteneciente o relativo a Aarón, aaronita, ¿sí? Ab a eterno. Qué expresiones raras. ¿Cuándo se utilizan esas cosas? Significa desde la eternidad, o desde muy antiguo o de mucho tiempo atrás. Perfecto. Ab initio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significa desde el principio. Si vos querés decir algo y quedar como un erudito, tenés que decir ab initio, en vez de decir desde el principio. O desde tiempo inmemorial o muy remoto. ¿Sí? Eso significaría ab initio. A ver cuántos. Uy, pero tenemos un montón. Ab initio. Ok. Ah, no, ya nos fuimos de la A. Claro, ya nos fuimos de la A. Ya terminamos con la A y ahora son expresiones y ya estamos con otras. Ya estamos con otras palabras. Perfecto. Perfecto, salimos de la A, menos mal. Claro, ok, tengo que entender más o menos cómo funciona el diccionario de la Real Academia Española. Pensé que estábamos dentro de la A todavía. Ab initio, ya lo dije. Vamos a leer ab intestato. Intestato. Significa descuidada, abandonadamente. ¿Sí? Entonces, si querés hablar de una amiga tuya que está abandonada, que se ha abandonado y no se corta el pelo, no se baña y demás, le tenés que decir que está ab intestato. O también significa sin testamento. Por ejemplo, murió ab intestato. Murió sin testamento. Ab irato. ¿Qué es ab irato? Ab irato es arrebatadamente, a impulsos de la ira, sin reflexión. O sea, este episodio del podcast lo grabé ab irato, arrebatadamente. ¿Sí? Porque no sé si lo voy a volver a hacer. Ab ovo. ¿Qué significa? Significa desde el huevo. Dicho de narrar desde el origen o desde un momento muy remoto del suceso narrado. O sea, cuando uno está narrando una historia, si dice ab ovo, significa desde el origen o desde un momento muy remoto del suceso narrado. ¿Alguien habla así? ¿Alguien narra así? ¿Conoces a alguien que narre así? Aba. Aba significa cuidado. Es una interjección, parece, ¿no? Una interjección. Interjección se dice. En desuso, dice. No sé si significa en esto, pero dice interj desus. Cuidado. Perfecto. Ababa. Hay muchas palabras que no sabemos ni que existían. Ababa. ¿Qué significa? Quita, aparta. Ababa. Amapola significa. Perfecto. Ababillarse. Es un término chileno, ¿no? Parece. Dicho de un animal. Dice, enfermar de la babilla. Significa ababillarse, enfermar de la babilla. ¿Qué es la babilla? Sería ahora la pregunta que sobrevendría. Bueno, por eso te digo que tendríamos que, al fin y al cabo, de una definición empezar a sacar otra y empezar a leer otra. Estábamos en ababillarse. Abábol. ¿Sabés lo que es abábol? Abábol significa persona distraída, simple o abobada. Abábol o boba. ¿Qué sé yo? ¿Una persona boba? Bueno, le puedes decir abábol también. Eres un abábol. ¿Sí? Abacá. Esta es otra palabra, ¿eh? Abacá, con acento en la A última. Es una planta de la familia de las musáceas, de unos 3 metros de altura, que se cría en Filipinas y otros países de Oceanía, y de cuyo tronco se saca un filamento textil. Mira vos. Su fruto, que no se pudre, se lleva como bastimento en los barcos. ¿Qué será bastimento?
Filamento de esta planta preparado para la industria. O sea, la abacá es una planta de la familia de las musáceas que se cría en Filipinas y en otros países de Oceanía. Pero también es un filamento de esta planta que está preparado para la industria. El abacá también termina siendo un filamento de la planta que está preparado para la industria. Y abacá también se le llama al tejido hecho con este filamento. Por lo tanto es todo. La planta, el filamento y luego el tejido, todo se llama abacá. ¿Por qué tiene una palabra en español? Abacá, no lo sé. Tendría que ser una palabra, o sea, un nombre de una planta en idioma filipino, calculo, no en idioma español. ¿Por qué? Bueno, si vamos a andar nombrando cada una de las especies o cada una de las plantas o cada uno de los animales que existen en cualquier lugar del mundo, o los nombres de todos los peces, por ejemplo, vamos a tener muchísimas más palabras. De hecho, tenemos muchísimas palabras porque el idioma español me parece como que se mete en estas cosas. ¿Por qué no directamente pronunciamos el nombre de la planta abacá en su idioma de origen y no la incluimos como una palabra en idioma español? Pero bueno, a alguien se le ocurre tener cada vez más palabras en el idioma español, es por eso que, bueno, tenemos un montón. Como abacá, que es la planta de la familia de las musáceas. Tiene como unos 3 metros de altura y se cría en Filipinas y en otros países de Oceanía, y del tronco se saca un filamento textil, que también se llama abacá. Y que el tejido que se hace con ese filamento también se llama abacá. Y el fruto no se pudre, acordate, el fruto de la abacá no se pudre. Abacal, ¿qué es el abacal? Es perteneciente o relativo a la abacá. O sea, todo lo que sea de la planta esta de 3 metros que se cría en Filipinas. Y también el abacal es el terreno donde se cultiva abacá. O sea, tenés un terreno muy grande, tenés unos campos para criar abacá y eso sería un abacal. Perfecto. Podcast instructivo. Si no te dormiste hasta ahora, no sé con qué te vas a dormir. Pero bueno, ahora le estoy agarrando el gustito. Con la A, con todos los significados de la A, me parece que no hicimos lo correcto. Me parece que tendríamos que saltar los significados más largos, ¿sí? Esos que no nos aportan demasiado, y ir directamente a lo interesante, a las palabras que no conocemos, y aprender significados de palabras que no conocemos. Puede ser súper aburrido, y bueno, justamente esa es la idea. Y si no te dormís, por lo menos aprendés, por lo menos sabés lo que es. Ahora ya sabés lo que es una abacá y lo que es una abacal, ¿sí? Es súper interesante y te va a servir muchísimo en la vida. Yo creo que si no sabías lo que es una abacá, no sos nadie. Si no sabes lo que es una abacá, no sos nadie. Ahora lo sabés y ahora ya podés ser parte de la aristocracia filipina, ¿sí? Abacalero. Ahora sí, ahora ya sabemos qué es un abacalero. Obviamente, es la persona que cultiva, comercia o trafica en abacá. O sea, el abacá también se puede traficar. Y un abacalero o abacalera también puede llamarse de esa manera al traficante de abacá. Porque existen traficantes de abacá, parece, ¿no? Nos estamos enterando ahora que existen también traficantes de abacá. Abacería. Bueno, esto ya salimos del abacá. Hemos aprendido mucho del abacá. Es una planta de la familia de las musáceas, Filipinas, 3 metros, lo que fuera. Abacería. Una abacería es un puesto o una tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, etc. ¿Sí? Si en tu barrio hay una abacería, ya sabes que si tenés que comprar aceite, puedes ir a una abacería. Vinagre, legumbres secas, bacalao y demás. ¿Ok? Abacero. Bueno, obviamente, ¿qué es el abacero o una abacera? Es la persona que tiene una abacería, básicamente. Abachar. ¿Qué es abachar? Es mover de un lugar. O sea, si vos vas a mover una cosa de un lugar a otro, lo que estás haciendo es abachar esa cosa. Muy bien. Abacial. Con B larga estamos, ¿no? Abacial con B larga y C. Dice que es perteneciente o relativo al abad, a la abadesa o a la abadía. Perfecto.
No tengo ni idea qué es el abad, qué es la abadesa o qué es la abadía. Pero bueno. Ábaco. Esto lo aprendí cuando estudié informática, las primeras clases de informática cuando nos daban teoría. El ábaco es un cuadro de madera con 10 cuerdas o alambres paralelos y en cada uno de ellos otras tantas bolas móviles, usado en las escuelas para enseñar a los niños los rudimentos de la aritmética, y en algunos países también para ciertas operaciones elementales en el comercio. O sea, el ábaco fue la primera calculadora, como quien dice, ¿sí? Una calculadora muy rudimentaria que se creó justamente para sacar cuentas y demás. Eso era un ábaco, ¿ok? Pero para describírtelo, era un cuadro de madera con 10 cuerdas o alambres paralelos. Imagínate un cuadro así con 10 alambres paralelos, uno arriba del otro, de costado a costado. Y en cada uno de ellos otras tantas bolas móviles. O sea, había bolas que estaban encastradas en ese alambre y que se podían mover de un lado al otro por sobre ese alambre. Y era usado en las escuelas para enseñar a los niños los rudimentos de la aritmética y en algunos países para ciertas operaciones elementales en el comercio. ¿Se entiende? El ábaco también es todo instrumento que sirve para efectuar manualmente cálculos aritméticos mediante marcadores deslizables. Básicamente es lo mismo, pero la definición cambia. También podemos decir que es un tablero o plancha en general, especialmente el decorativo en muebles, techos y demás. Bueno, esto no sabía que se llamaba ábaco, no tengo idea tampoco qué es. Tablero o plancha en general, especialmente el decorativo en muebles, techos, etc. Bueno, también ábaco se le dice a la parte superior en forma de tablero que corona el capitel. También podríamos buscar capitel. Me suena capitel y creo que tiene que ver con lo anterior. La parte superior del techo, decorativo en muebles y demás. En las minas, artesa que se usa para lavar los minerales, especialmente los de oro. Esto es también un ábaco. La definición número 7 dice tablero de ajedrez, pero dice ant. No sé si antiguamente o antónimo, no sé, pero un tablero de ajedrez sería antiguamente llamado ábaco o es el antónimo de ábaco. No lo sabemos y no vamos a inmiscuirnos en estas cosas. Abacora. ¿Qué es? Albacora. Ese es el significado de abacora. Yo creo que para darme un significado así no me des ninguno. Abacorar. ¿Qué es abacorar? Es acaparar. El antónimo, sí, acá estamos. Es hostigar o perseguir, o no. O no será antónimo. Pues hostigar, perseguir, acaparar. ¿Es lo mismo? No. Antiguamente será. ¿Qué será? Abad. Acá venimos. Abad era cuando buscábamos, por ejemplo, abacial, que era perteneciente o relativo al abad. Bueno, perfecto. ¿Qué es el abad? El abad es el superior de un monasterio de hombres considerado abadía. O sea, una abadía es un ministerio de hombres y el superior, o sea, el hombre más importante del monasterio es un abad. También el abad es la dignidad superior de algunas colegiatas. También podríamos buscar colegiatas. Creo que en la próxima vamos a empezar a hacer este ejercicio. Vamos a buscar definiciones y de una definición vamos a saltar a la otra. En los antiguos cabildos de algunas catedrales, el abad era un título de una dignidad ya superior, ya de canónigo. ¿Sí? También el abad es una carraleja. ¿Qué es una carraleja? Por eso digo que en la próxima también lo que podemos hacer es saltar de una definición a otra. También un abad es un hombre que usaba un hábito eclesiástico o manteo, como los sacerdotes o estudiantes de las universidades. Una toga vendría a ser, ¿no? También un abad era un cura párroco. También un abad era un título o es un título honorífico de la persona lega que por derecho de sucesión poseía alguna abadía con frutos secularizados. Perfecto. Perfecto. Esto es obvio, ¿no? Es un título honorífico de una persona lega
que será una persona lega, que por derecho de sucesión poseía alguna abadía con frutos secularizados. Alguna persona le había heredado alguna abadía con frutos secularizados, parece. También un abad es un cura o beneficiado elegido por sus compañeros para presidirlos en cabildo durante cierto tiempo. ¿Qué tipo de cabildo? No lo sé. También un abad es el que por merced papal disfrutaba de ciertas rentas sobre una abadía, sin regirla ni residir en ella. Claro, era el dueño, parece, ¿no? Alguien le había regalado la abadía y él disfrutaba de las rentas, parece. No lo sabemos. Vamos a intentar escaparle a las definiciones largas, ¿sí? Vamos a decir una sola y bueno, y gracias, porque al fin y al cabo es como que, no sé, se termina mezclando todo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, ¿en dónde estábamos? En abad, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahora estamos en abada. ¿Qué es abada? Un rinoceronte. Mira vos. Al rinoceronte también se le dice abada. Perfecto, aprendemos. Podcast educativo. Abadejo. El abadejo es un bacalao. ¿Ok? Es el nombre común que se le da a varios peces del mismo género que el bacalao. Abadejo. O sea, cuando veas un bacalao, también se le llama abadejo. Abadengo o abadenga. ¿Qué es? Es un adjetivo y significa perteneciente o relativo a la dignidad o jurisdicción del abad, que hablábamos recién, del monasterio todo lo que es perteneciente o relativo a la dignidad o a la jurisdicción del abad es abadengo. Por ejemplo, tierras abadengas, por ejemplo, bienes abadengos. Es del abad, ¿ok? O de la abadía también. Abadernar. ¿Qué significa abadernar? Sujetar con badernas. Perfecto. No sabemos lo que son badernas. Ya vamos a buscarlo. Abadesa. ¿Quién es? La superiora en ciertas comunidades religiosas. Como de la misma manera que el abad, parece, ¿no? El abad es el superior en un monasterio, ¿sí? De monjes, de hombres, no sé. Bueno, la abadesa es la superiora en comunidades religiosas que calculo que serán solamente de mujeres. Abadí. ¿Quién es Abadí? Es el descendiente de Mohamed ben Abad, que es el fundador del reino de Taifas de Sevilla en el siglo XI. Abadí. ¿Qué nos importa, no? O sea, ¿por qué no dejamos el Abadí, que lo nombremos en su idioma original? Bueno, de hecho, si es en Sevilla, es el idioma original, es el español, así que bueno, tenemos que decir Abadí. Es un adjetivo, ¿sí? Y significa que es descendiente de Mohamed ben Abad, que fue el fundador del reino de Taifas en Sevilla en el siglo XI. Abadía. ¿Qué es abadía? Es la dignidad de abad o de abadesa. Bueno, me gusta más la segunda definición, que dice que es la iglesia y monasterio con territorio propio regidos por un abad o una abadesa, ¿sí? Y obviamente la iglesia termina siendo abadenga. No nos olvidemos que también habíamos aprendido el significado de abadengo. Abadiado. ¿Qué es abadiado? Es el territorio, jurisdicción y bienes del abad o de la abadesa. O sea, el abad tiene sus tierras abadengas. Sus tierras abadengas, todas las tierras abadengas terminan siendo un abadiado. Un abadiato también es más o menos lo mismo, ¿sí? Es territorio, jurisdicción y bienes del abad o de la abadesa. O sea, puede ser un abadiado o un abadiato. Abajadero, ¿qué es? Una cuesta. Un terreno en pendiente, o sea, abajadero, es como bajada. Abajadero, me suena a bajada, bajadita. Es un terreno en pendiente. Cuando hay una loma para abajo, vos decís, es un abajadero. Abajamiento, ¿qué es? Acción y efecto de abajar, claro. Bueno, también termina siendo abatimiento, humillación. Pero bueno, me gusta acción y efecto de abajar. ¿Qué es abajar? Es
cortar mucho el casco de las caballerías. Uy, pensé que tenía que ver con abajadero, que era un terreno en pendiente, que era una cuesta. Entonces, bueno, digo, abajar es generar una cuesta en un terreno. No, es cortar mucho el casco de las caballerías. Perfecto. Abajeño. ¿Qué es abajeño o abajeña? Significa de abajo. ¿Sí? O sea, abajeño. Es un adjetivo de la persona que es natural de El Bajío. Es una región de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en México. Ok, entonces, abajeño o abajeña es un gentilicio de El Bajío, que es una región en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en México. Abajera, que es una manta que se pone a las cabalgaduras. Es un sudadero. Y con esta terminamos hoy, que es abajo. ¿Qué significa la palabra abajo? Es un adverbio. Indica el lugar o la parte inferior. Por ejemplo, echaron la casa abajo. Se tendió boca abajo. ¿Sí? Es un adverbio, reitero. En lugar o parte inferior. Ejemplo, vive abajo, o sea, en el sótano. O también puede indicar que está en lugar posterior o que está después de otro, pero denotando situación inferior, ya efectiva, ya imaginada. O sea, del rey, abajo ninguno. ¿Ok? Y con esto yo creo que ya nos podemos despedir, con la definición de abajo. Yo creo que nada hubo tan aburrido como el programa de hoy. Más allá de una historia, más allá de cualquier cosa, la experiencia con el diccionario de hoy ha sido de lo más aburrida. Por lo tanto, si te quedaste dormido, perfecto, me parece bárbaro porque era lo que nosotros estábamos buscando. Lo que el diccionario y yo estábamos buscando, que te termines quedando dormido. Si no te quedaste dormido, por lo menos aprendiste lo que es un abad, aprendiste lo que es una abadía, aprendiste lo que es un abagenio, aprendiste, ¿cómo se llamaba la planta? Aprendiste lo que es un abacá, ¿sí? Que es una planta que crece en Filipinas y que tiene como 3 metros, el fruto no se pudre y, bueno, que además se puede traficar, ¿sí? Y un abacal termina siendo el terreno donde se plantan esas plantas. Aprendiste muchísimas cosas, por lo tanto, no te puedes quejar. Si quieres una historia, ya en el próximo podcast seguramente va a haber una historia. No sé si vamos a repetir esta experiencia del diccionario porque termina siendo demasiado aburrida. Bueno, vos me dirás si realmente te sirvió o no. Igualmente yo creo que quizás hizo efecto, ¿no? Porque quizás ha sido súper somnífero este programa. El hecho de leer el diccionario ha sido súper somnífero. No sé si hay algo más aburrido que leer el diccionario. Por lo tanto, quizás ha cumplido con su objetivo, pero quizás no. Por lo tanto, quiero que me lo digas para ver si volvemos a hacer un programa de este estilo o no. Todo depende de lo que me digas. Si volvemos a leer el diccionario o no. Quizás es demasiado aburrido y quizás no te enganche en lo más mínimo, porque quizás pase eso también. O sea, no te enganches porque no es una historia, por lo tanto, me estás escuchando, pero en realidad no me estás escuchando. Eso tampoco quiero que pase. Es por eso que esto fue un experimento. Porque con la historia te enganchás, porque empezás a escuchar la historia y empezás a prestarle atención. Como ya te dije al principio, no tanto como para no quedarte dormido, no tanto como para estar con los 5 sentidos así prendidos y no dormirte, no. La idea es que te enganches, pero relativamente. Que estés finamente enganchado, que estés sutilmente enganchado, que el tornillo ese, como te digo, que une los dos vagones esté apenas enganchado. Por lo tanto, te puedas desenganchar inmediatamente cuando la historia se empieza a tornar aburrida y quedarte dormido, justamente. Pero quizás con esto de leer el diccionario tengamos el efecto contrario, porque quizás lo que hayamos hecho es que no te hayas enganchado en lo más mínimo y que te hayas ido de tema y que hayas dejado de escucharme, inconscientemente, sin querer, hayas dejado de escucharme y hayas vuelto a pensar en otras cosas que son esas cosas que no te dejan dormirte.
¿Se entiende? Muchas veces cuando estamos viendo una película, que una película no nos interesa, a veces nos quedamos dormidos y a veces funciona, pero otras veces no. Otras veces estamos, no sé, quizás no en una película, quizás sí en una película, pero quizás no. Quizás puede pasar también que estemos en una conferencia. La conferencia nos gusta al principio, pero después es como que ya nos deja de interesar, pero nunca nos enganchó. Nunca estuvimos prestándole atención. Por lo tanto, estábamos de cuerpo presente, pero con la cabeza estábamos en otro lado. Estábamos pensando en lo que nosotros queríamos pensar, en lo que nuestra mente quería pensar. Y eso tampoco quiero que suceda. Porque de alguna manera te pones a escuchar este podcast y no te distrae. No te distrae porque como no te interesa, no te enganchas, por lo tanto tu mente sigue pensando en lo que piensas siempre. Y esos pensamientos no te dejan conciliar el sueño. Esos pensamientos son los que te dejan, los que te causan el insomnio. Por lo tanto, bueno, escucho tus comentarios. Si querés que volvamos a leer otra vez el diccionario y hagamos de nuevo este super podcast super aburrido, lo hacemos, perfecto. Si cumplió su objetivo y te dormiste, estoy de acuerdo en volver a hacerlo. No tengo ningún tipo de inconveniente todas las veces que sea necesario. Pero si no te enganchaste y quedó de fondo sin que le prestes atención, el programa no cumplió con su objetivo. Por lo tanto, no vamos a volver a repetir la búsqueda, la lectura del diccionario y vamos a pasar nuevamente a las historias que son las que pueden llegar a engancharte de alguna manera, son las que hacen que te distraigas de tus pensamientos y tarde o temprano te puedas dormir. Gracias por escuchar. Dulces sueños.